Afeganistán, los Estados Unidos, Adolfo Ávila Cinta, dijo, no, párenle aquí, no dijo la Constitución, no se mete en cosas de otros países. Duró 2 años ya, mandaron a parar a Ávila y después lo mataron, y si no fue un accidente. Bueno, no importa que en América Latina se muere todo el mundo, se van a poblar de chinos, coreanos, chinos, en Chile hay haitianos, pobres haitianos muertos de frío en Chile, toneladas, no se adaptan, ¿entiendes? Y la llevaron de mano de obra barata. Está lleno de... En Argentina lo mismo. No, en haitianos no. No haitianos, pero coreanos, ¿no? Coreanos no. Hay, a ver, ¿qué te puede decir? Algunos de África, pero fundamentalmente en la mano de obra de construcción es Paraguay. Viene de Paraguay en Argentina. Y hay bolivianos y peruanos, muchos bolivianos. Y ahora está lleno de venezolanos, pero vienen con plata y entonces están en negocios. Petroleros, ¿no? No, tanto no instalan, por ejemplo, cadenas de alimentos, hay una que se llama harina, y hay otros que trabajan como empleados, ¿no? Que decían que ganaban nada, y en Argentina, que está muy mal, están en la gloria. Así que me imagino lo que debe ser. Lo más que puede ser. Lo que debe ser en este momento. Bueno, a la hora que quieras. Bueno, vamos a alargar. Cuando quieras. Bueno, ante todo, buenas... ¿Ya estamos? Ya estamos. Bueno, ante todo, buenas tardes. Y como siempre, les agradezco tanto a Walter como a Luis Michel que me hayan invitado. Y por eso voy a dar una conferencia medio improvisada, porque en realidad no va a tener la calidad de PowerPoint ni de que siempre es tan buena la de Walter o la de Luis Michel, porque bueno, fue hecha a último momento. La idea es esta, ¿no? Yo siempre me dediqué a la parte de astrología mezclada con psicología junguiana. Entonces, y en este momento, en tiempos de guerra, como siempre, esta frase se la han atribuido a muchos autores, dice, la primera víctima de la guerra es la verdad. Entonces, no podemos confiar demasiado en los medios, ni de un lado, ni del otro, y acá sabemos que en ninguno de los conflictos nunca hay un bueno y un malo como te lo quieren pintar. Siempre, como dijo Marx, la guerra es un conflicto de intereses, un conflicto de orden económico. Justamente, si vemos la carta, a ver, podemos poner la carta del inicio del conflicto, ¿sí? Esa es la última. ¿Es la última? Todas las guerras se basan en engaños. Sí. Sí. ¿La carta del inicio de la guerra? No, la última en la República China. Perdón por el desorden. Lo que pasa es que está solo sobre los tránsitos. Solo sobre los tránsitos. Si quieres, ahorita la incluimos. Bueno, la vamos a incluir ahora para poder verla. Ok, deja de compartir. Por favor, si sean tan amables de esperar un minuto. Bueno, les voy adelantando. La carta tiene ascendente y está Venus conjunto ahí. O sea, sabemos que en la astrología mundial Venus está ligada a temas no solamente de belleza, glamour, sino al tema fundamentalmente del dinero. Y más que nada, cuando está en un signo de tierra como Capricornio, son intereses de orden económico. Por supuesto que al estar mezclado ahí en una conjunción con Marte, ¿sí? Es decir, tenemos que buscar la guerra para conseguir esos intereses económicos, y al estar Plutón, eso se amplía. Los 3 planetas, Venus, Marte y Plutón, es decir, si los llevamos como regentes, nos van a representar el eje Escorpio-Tauro. Y esto va a ser fundamental para los mitos que vamos a tratar de encarar. Que son tanto los mitos de origen o
no digo de origen en el caso de Plutón, porque Plutón es un dios, si lo podemos hablar, que es el dios escondido, ¿sí? Como lo llaman en la mitología, el dios más escondido de todos, el dios que no tiene templos, no tiene ritos, que se manifiesta justamente a partir de también su otra función, que es el dios de la riqueza, el dios de la riqueza de la tierra, y que en estos momentos se ve lamentablemente en esto que la forma de gobierno real que nos maneja, que es la... Y esto no importa dónde, la caída del muro, el 9 de noviembre de 1989, que hubo una concentración de planetas tanto en Escorpio como en Capricornio, y solamente es todo tierra y agua, solamente con Júpiter en Cáncer y la Luna en Piscis, la concentración de la riqueza cada vez se hizo mayor y se está haciendo mayor, ¿no? O sea, la riqueza del mundo, el famoso PBI. Espérame, que no puedo meter la nueva lámina aquí, mire. ¿No la puedo meter? No. Bueno, Sí se oye, ¿no? está concentrado, el poder económico está concentrado, ¿no? Y con eso también sabemos, si seguimos la idea de Marx, de que detrás de toda guerra hay una cuestión de riqueza que se puede justificar además con cuestiones filosóficas, cuestiones de historia, ¿no? Pero si vamos a esa carta de inicio de la guerra, parecería, ¿no?, que la cuestión económica es importante, ¿sí? Voy a tener que cerrar Bueno, ¿qué vas a cerrar la ponencia? la presentación porque no hace caso, mira. Bueno, está bien. Entonces no le hace caso la puedo, tecnología. Bueno, vamos a... no le puedo meter otra lámina. Y entonces la puedes hacer cerrado. La Géminis va a ser un poco mejor la tecnología. Como hasta ahora es una estupidez. ¿Ya está? Ahora, pagas y pagas. Que funciona en el momento nunca esas chingaderas se adaptan. Quiero meter una nueva lámina y no lo sé. ¿Esto es mucho esa carta? Y no, es para que la vean al principio sola, aparte. Después la vamos a ver superpuesta sobre las cartas de los actores que están dando, que corresponden al conflicto, ¿no? Si nada más las elecciones, la carta. No, ni siquiera ya puedo cerrarla. Entonces se bloquea. ¿Qué vamos a hacer? Esta, ¿no? Pues ya se un Ahí se pasó. ¿Ahí empezó a andar? Ya, sí, 9 de positiva. Y aquí ataque, ¿no? Bueno, la carta está con los asteroides, lo cual a veces confunde un poco porque no lo voy a usar, pero bueno, ahí está. Ahora ya estamos en otro. Entonces, ven, el ascendente en 18 grados de Capricornio, Venus está en 21, Marte en 22 y Plutón en 27. ¿Sí? Esa triple conjunción. Por supuesto, Venus aparentemente será el que está en más baja condición, ¿no? Marte se exalta en Capricornio. Hay un astrólogo argentino, Racing, que se hacía llamar Spica, que también le atribuía la exaltación de Capricornio de más coherente que a adjudicársela al signo de Leo, ¿sí? Un dios de las sombras. Plutón se descubriera, casi todos los atributos de Plutón se los Espera, Alberto. sí, colocaba. Repite todo lo de la carta, Sí. porque no están viendo la carta. A ver, vamos de Espera, vuelta. espera. A mí me hace repetir y estoy en problemas. Pero bueno, vamos de vuelta. El ascendente está en 18 grados de Capricornio. Ven que está en la conjunción de Venus, Marte y después está Plutón. Ese es el otro. Eso lo vamos a ver parte del mito. Ceres de los cereales. ¿Sí? Sí. O sea, ya voy adelantando. Ucrania es primero o segundo productor de trigo, pero no es de ahora. ¿Sí? Cuando todavía, en la época de los griegos, o sea, antes de la era de Cristo, ¿sí? Eso era parte del reino de los escitas. Demóstenes, el famoso Demóstenes, el tartamudo que se puso piedras en la boca y habló en el mar y se curó la tartamudez para ser uno de los más grandes oradores de Grecia, dijo: el granero de Grecia sería el reino escita, o sea, Ucrania. Y hoy se lo considera justamente el granero del mundo. ¿Cuál es la diosa de la agricultura? ¿Sí?
en el mito griego, justamente es Ceres, ¿sí? Ya está implícito el hecho de que me quiero quedar con esto, ¿no? Ahora veamos la carta de Ucrania, por favor, si está, la ponemos a mano para ver. ¿Esa es Putin? Sí. Aquí está Ucrania. ¿Cuál está Ucrania? ¿De este lado está Ucrania? Ah, Sí. sí, bien. Bueno, la otra forma de ver, sin colocar los asteroides a Ceres, es a través de la constelación del signo de Virgo. ¿Por qué? Una de las representaciones es la espiga de trigo, justamente lo que tiene. ¿Y dónde tiene el sol? En Virgo. Acá está, es parte del stellium Ceres. Acércate acá, el micrófono acá. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Si no me escuchan, me dicen. Míralo acá mejor. Sí, No, es que no sí. lo veo, por eso sí no lo veo, ahí no lo veo. A ver, me pongo un poquito más para No, acá. bueno, haz lo que quieras. Voy a tratar de hablar más alto, ¿sí? De proyectar un poco la voz. Bueno, entonces, de por sí, Ucrania ya estamos hablando de que corresponde a este mito, ¿sí? Al mito y a la historia, porque son las dos cosas. Fue el granero del mundo en ese momento, en la antigüedad, y lo volvió a hacer ahora, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que también hay un stellium en Leo, que está Venus, Mercurio y Júpiter, sin considerar los asteroides, todos los demás asteroides que están ahí. Y la planta que está ligada al Leo y al Sol es el girasol, y es el primer productor de aceite de girasol del mundo. Esta, Ucrania. Entonces, se ve que estos intereses son importantes, ¿sí? No para hablar desde la economía, más otras cuestiones más, creo que tiene litio, sí, hay otras cosas más en el nivel económico. Pero esto nos va dando una idea de qué mito, porque acá está apareciendo la idea del mito de Deméter, ¿sí? Y el mito de más conocido ligado a, ya que tenemos al lado lo tenemos a Putin, no, esa es la carta del ataque. Bien. Vamos a la carta de Putin, ¿sí? Que sería el actor fundamental. Yo voy a tratar de hablar desapasionadamente, no, acá no hay favoritismo ni por un lado ni por el otro, ¿sí? No está la de Putin. Ah, Ahí está, la de Putin. Es... Tiene Ceres en el ascendente, ¿sí? Ahí. Y Venus ahí. Es que sí son importantes los asteroides. Sí, ahí, bueno, estoy aprendiendo gracias hoy a que me puso esto, Ceres está conjunto a su ascendente, ¿sí? O sea que... Le interesan los cereales de Ucrania. Y está en Escorpio, justamente el signo de Plutón. Y el mito que une a Plutón y Deméter es el mito del rapto de la hija, ¿sí? De Deméter, que es Perséfone, o en ese momento la Core, ¿sí? Que de alguna manera ya está esto implícito en Virgo. ¿Por qué? Digo, en Virgo está tanto Deméter como la Core, como decir, tanto en la mitología, que todos los mitólogos consideran que Deméter y Perséfone es una misma persona. Y eso se ve en la psicología junguiana en lo que se llama el complejo, es un complejo materno, que es la madre que fusiona y no deja crecer a su hija. Esa madre que está totalmente fusionada con la hija y tiene que venir Plutón para separarlas, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de este mito. Por supuesto tenemos que ver cómo actúa este mito en cada uno de los actores, si es que para poder comprobarlo, y si es que este mito es verdadero, ¿sí? ¿Cómo es que actúa este mito? Hay que separar, ¿sí? Pero hay una anuencia, hay alguien, lo deja acá, estamos hablando que esto es un conflicto familiar, porque Deméter es hermana de Plutón, y a su vez Júpiter, Zeus, dice, sí, ve, como dice mi amigo Luis Michel, ve, ándale, agárralo, agárrala. Entonces va, bueno, en este caso para poder habilitar, digamos, esta invasión a Ucrania, ¿quién estuvo metido ahí? China. Vamos a la carta de China, a ver si podemos comprobar, o sea, Zeus en China.
Los Zelensky, Unión Europea, República Popular de la China. Bien, ahí está de la izquierda. Fíjense, Júpiter, ¿sí?, de la carta de China está en 22 grados de Capricornio, en conjunción a Venus y en conjunción a Marte, ¿sí? Acá le está diciendo, ándale, ándale, ¿eh? Te estoy dando el permiso para atacar, yo te voy a apoyar de atrás. Por supuesto, con China, con un país de China como Libra, te dice que sí, después te dice que no, te va a volver loco, nunca va a aparecer, nunca son claros como son tradicionalmente los chinos. Es decir, siempre en la astrología tradicional se consideró al China, Chukuo, país del centro, asociado a Libra, el tema del equilibrio del yin y el yang, ¿sí?, que después esta carta de la revolución viene a refrendar, pero ya desde la tradición siempre China fue Libra, ¿sí? Entonces, estamos hablando de algo de que dijeron, bueno, ándale, ándale, puedes invadir, ¿sí? Pero claro, la cosa no es tan fácil, ¿sí? Volvamos ahora, pero lo que vamos haciendo es que vamos comprobando el mito, ¿sí? Y algo de China que es interesante, que también ellos tienen, el mito sería un aspecto entre Venus y Plutón. Plutón va a raptar a Venus, o sea, en este caso Perséfone, y fíjense que tenemos una Venus en Escorpio, ¿sí?, La cuadratura Marte-Plutón. que está con la cuadratura Marte-Plutón original, y ellos mismos, ¿sí?, porque fíjense que esto fue en octubre del 49, ¿sí?, y en octubre del 50, ellos mismos van a raptar una Perséfone, que es la invasión cuando toman Tíbet. ¿Mm? Y Plutón llega ahí en ese momento al partir de la cuadratura. ¿Mm? O sea que, vamos a decir, ven cómo va operando. Esto no es que ocurre solamente en un lugar, sino que va a ocurrir siempre, se va a ir repitiendo como son los mitos, se van repitiendo. Que se repite siempre. Exacto. Se va a ir repitiendo. Y ahí tomaron Tíbet, tomaron por una cuestión histórica, porque mucho más tal vez era el peligro ahí de la cuestión justamente religiosa, ¿sí? Porque estaba el Dalai Lama y porque Tíbet mucha fortuna económica no les iba a dar, pero sí les podía traer problemas a la filosofía. De creencias. Sí, de creencias. Tenían que eliminar las creencias. De hecho, creo que uno de los que sería el sucesor natural del Dalai Lama está prisionero en China en este momento. Y ellos pusieron, sí, pusieron su títere. Claro, pusieron un títere. Sí. Pusieron un títere. Necesitan eso para controlar. ¿Sí? Ahí es bien claramente la cuadratura entre Leo y Escorpio, que son dos signos vinculados justamente al tema del poder. Entonces, volvamos para atrás, así, volvamos a la carta de Putin, ¿sí? ¿Está Putin aquí? Sí. Bien. Bueno, Putin, yo no sé quién lo asesoró, porque, digamos, fíjense que los tránsitos que él tiene en su propia carta natal no son muy buenos. Tiene, en el momento de la invasión, si van a ver, Saturno le está haciendo oposición a todavía no llegó, pero ahora ya está llegando, a Plutón y a su medio siglo natal, ¿sí? No es de las mejores para hacer una invasión y recuperar tierra, porque es su propia tierra. Él considera, acá en Putin tenemos un personaje interesante, porque si lo vemos, fíjense, veamos el Sol, ¿no? Lo que sería, el Sol está en la casa 12, ¿sí? O acá está, sí, está en la cúspide de la casa 12, pero está debilitado por posición, o sea, está en caída en Libra. Está en conjunción Saturno, que Saturno está en su gozo para la astrología helenística en la casa 12. Y encima está exaltado. Neptuno, que tiene ahí la regencia terrestre, o sea, ese Sol, esa individualidad está muy aplastada. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? De una personalidad que eso está compensado por la cuña, como vos bien dijiste, Walter, de un sextil que va ahí de Marte a Neptuno y de Plutón a Neptuno, que toma la conjunción, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos hablando? De una personalidad débil, incluso
como decimos en la Argentina, tiene complejo de petizo, porque es bajo, es de baja altura para lo que son los rusos. Mide entre 1,55 m, nadie se sabe la altura, mide sí, 1,55 m y 1,65 m para un ruso. Es un enano, para un ruso es un enano directamente. Yo que tengo ascendencia rusa, yo soy bajo para ser y mido 1,78 m, así que soy bajo, los rusos son mínimo 1,80 m. Entonces, claro, ¿qué tuvo que hacer? Esta cosa de compensar, por eso siempre está con ese Marte Sagitario haciendo ejercicio, soy octavo dan de judo, ¿viste? Que cuando ves lo que hace el arte marcial, cuando vos ves las prácticas, se nota que todo el mundo dice, no, yo me dejo tirar. No te vas a meter con Putin porque si no te voy a acribillar. Lógico, acá tenemos todo ese personaje oculto, el que envenena, Neptuno, ¿sí? Y bueno, y esa compulsión al poder. Es decir, tengo que compensar todo esto y llegar al poder como sea. ¿Sí? O sea, clásico una persona que tiene un complejo de inferioridad, o sea, un problema de identidad. Entonces tengo que sobrecompensar al ascendente, o sea, el yo, y esos, los dos regentes, Marte y Plutón, lo ayudan para eso. Por eso es exitoso. Pero acá estamos hablando de que en este momento esa posesión Saturno-Plutón, que es un poco lo que Levin no fue en la Blitzkrieg que él creía que iba a poder hacer, se le identificó. La Blitzkrieg es la guerra rápida que usaron los alemanes cuando iniciaron la Segunda Guerra Mundial, que conquistaban rápidamente tanto Francia, Polonia, Checoslovaquia, una guerra rapidísima. Eso es lo que esperaba. No está ocurriendo esto, ¿sí? No está ocurriendo. Pero por otro lado, lo que estamos viendo es que esta sobrecompensación de Escorpio y de Plutón es que él está actuando de Plutón y quiere tomar Ucrania, está raptando Ucrania, ¿sí? Y Ucrania, volvamos a la carta de Ucrania un minuto, ¿sí? Fíjense que el ascendente de el ataque está sobre el ascendente de la propia carta de Ucrania. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto está reafirmando la identidad del pueblo. A pesar de que tiene la carta, está la carta de Ucrania por afuera, ¿no? Es el ataque. Sí, está el ataque. Sí, pero ven que tiene la luna en 22 grados. O sea, está Saturno ahí, el pueblo la está pasando mal, obviamente. La conjunción Marte-Saturno cayó sobre la luna. Claro, exacto. Sí, la conjunción Marte-Saturno. Pero bueno, esto los hizo enfervorizar más. Es decir, le sacaron, porque ahí viene el aspecto histórico que tenemos que ver y tal vez es la solución que plantea este mito, porque después vamos a ver otro mito. Sí. A ver qué es lo que puede llegar a pasar con ese otro mito con los otros actores. ¿Sí? El tema es que, a ver, me perdí ahí. A ver, ¿dónde estaba? Sí, sí, el Marte y la Luna, sí, y es un pueblo rebelde, no lo vas a sojuzgar. Y a diferencia, digamos, la historia, todos ellos tienen, sí, como se plantea un origen común, que es en eso Putin, tienen razón. Son herederos de los vikingos. Ahí se forma la Rus de Kiev. Esto que están hablando, en el siglo IX. Sí, siglo IX. Claro, después se van dividiendo, como siempre va pasando, se van mezclando con las tribus eslavas, de ahí surgen los idiomas, son muy parecidos, el ucraniano y el ruso, son muy parecidos, tienen palabras, pero se van dividiendo, porque incluso al principio, por razones estratégicas, se traslada a la capital de Kiev a Moscú, ¿sí? Y Moscú pasa a ser, era la que quería ser se iba a llamar la tercera Roma, por eso el título de zar viene, en realidad viene de César, ¿sí? Sí, de César, era un César, era la tercera Roma, esa era la esperanza. Y ahí viene esa cuestión que es lo que también divide a Ucrania, es el conflicto de orden religioso. Muchos son ortodoxos patriarcales, y los vamos a decir, los occidentales, esos son los orientales. Los occidentales, ¿sí? No son católicos, son lo que llaman los grecolatinos. Son ortodoxos, pero reconocen al Papa.
¿Mm? Y la bronca, que esto no, yo tuve la suerte, tengo una paciente ucraniana, entonces me dijo qué había pasado cuando se cayó la Unión Soviética. La bronca que quedó ahí es que los grecolatinos tomaron todos los edificios, o sea, las iglesias y todas las posesiones de los ortodoxos. ¿No? Entonces hay por debajo también hay un conflicto religioso, y Putin, ahí sí, apoya y se apoya en los ortodoxos. Entonces ahí tenemos un país que, a diferencia cuando Putin se instala en Rusia, logra formar una oligarquía, o sea, una plutocracia, ¿sí? Un gobierno de ricos ligado al Estado. En cambio, en Ucrania está dividido en dos, ¿sí? O sea, una parte pertenece y quiere ser ruso, y otra parte quiere mantener la identidad ucraniana. ¿Mm? Entonces ahí está el tema, y en el mito, el mito de, si siguiéramos este mito, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Porque lo que va a pasar, tengo amigos en España y ya se estaban quejando de que había poca harina, y obviamente ellos están asustados porque tienen el conflicto a 2000 kilómetros de ahí. Es decir, y viene las famosas psicosis de guerra que, como bien dijo Walter, Júpiter-Neptuno las expande. Se expanda el caos, el temor, se viene todo, todos los refugiados también, esos Júpiter, Neptuno, que no sabemos cuántos son en realidad, por eso no podemos confiar en lo que dicen los medios, porque te lo pueden exagerar, te pueden mentir, como bien dijo Walter, con la conjunción Júpiter, te pueden decir cualquier cosa, dicen que hay 4 millones y tal vez son 300.000, pero bueno, igual 300.000 es un montón, pero está todo, uno no puede confiar en este momento en lo que dicen los medios. Los rusos Sí. no confían en los medios. Sí. No hay un ruso que cree algo que está en la tele, pero nosotros todavía creemos. Claro. Yo no, pero muchos de eso. Es que ese es el gran problema que tenemos hoy en día. No podemos Hay creer. una cantidad de gente que puedes manipular a través de la tele. De la tele, De del los radio. medios. Claro. Sí, medios. Entonces, ese es el gran problema que estamos teniendo. Pero, digamos, más allá de todo esto, con esta idea, si esto es un basamento que va más allá de la guerra, va más allá, porque esto es un conflicto que viene de hace rato, de estas dos Ucranias, digamos, y si Ucrania deja de producir todo esto, va a venir lo que, como en el mito, el hambre, que es lo que pasa en el mito. Demeter, cuando le raptan a la hija, dice, bueno, los castigo y no hay más cosechas. Eso es la luna y eso también es la alimentación. Claro. Sí, es la alimentación. Y otro dato que faltaba, que sería la presencia de Saturno ahí en Acuario, que es el regente del ascendente, nos remite a otro mito, que es el mito de la Edad Dorada, que habla de Hesíodo, que es el Saturno bueno, reinaba Saturno, el Saturno bueno, el Saturno de Acuario, donde había 4 o 5 cosechas al año sin necesidad de que sembraras. Entonces estaban todos bien alimentados. Entonces, claro, esto realmente pasa a ser, como decía Demóstenes, y después nos desplazaron a los argentinos, cuando en el momento después de la Segunda Guerra Mundial éramos el granero del mundo, ellos están siendo el granero del mundo. Y acá, si se para esto, digamos, si continúa la guerra, va a haber hambre, no solamente hambre de los que... Es decir, vieron que los precios de los commodities, o sea, el precio de los alimentos, se fue todo por las nubes. Y ahí tenemos otro efecto que él planteó con la conjunción Júpiter-Neptuno, que es la inflación. Los precios se inflaron por todos lados. Estados Unidos está padeciendo inflación, ¿sí? Y eso arrastra a todo el mundo, ya sabemos, ¿sí? Lamentablemente. Entonces, si el mito es correcto en este caso, ¿cómo solucionan en el mito? Es que van a negocian y dicen, bueno, un tiempo te quedas conmigo, ¿sí? Se queda con Plutón, y otro tiempo está en digamos, con la madre y con Zeus. Entonces, incluso en una de estas informaciones que hablaban de las rondas de negociación, ya estaban hablando de que, bueno, está bien, te dejamos Crimea por 15 años o por 20 años, después volvemos a hablar, empiezan a negociar algo muy similar. Bueno, entras en la Unión Europea, pero mantenés la neutralidad y seguís haciendo negocios con
con Rusia, porque ahí vemos nuevamente los intereses económicos, ¿sí? Es decir, una solución donde, bueno, se parten las cosas por la mitad. Vamos a tener una solución colegiada. Pero, ¿se podrá hacer esta solución? Este es el tema, ¿no? Este es el... Yo no sé qué va a pasar, porque, ahora sí, pasemos a la Carta de la Unión Europea, por favor. Después, sí, vamos a hablar algo de Zelensky también, ¿sí? Fíjense, la Unión Europea, el 1 de enero de 1999, acá está Venus, ¿sí? Fíjense que la conjunción esta cayó sobre Venus de la Unión Europea. O sea, acá otra vez estamos teniendo, pero vamos a una cosa interesante, ¿no? ¿Saben cuál es el mito de origen de la palabra Europa? Es el mito, es el rapto de Europa. Sí. Es el origen de la constelación de Tauro. Pero también es un rapto, pero no es un rapto escorpiano, plutoniano que viene y rompe sobre la Tierra y se la traga y se la lleva, ¿sí? Sino que es un rapto a lo taurino, mimoso. Viene Zeus, se disfraza de toro blanco. Europa está jugando y se le acerca como un perrito. Mira qué lindo perrito, vení, subite arriba mío. Y cuando se sube, ¡fum!, se la lleva, ¿viste? A la isla de Creta, pero se pone debajo de un plátano, ¿sí? Y ahí, bueno, tienen 3 hijos, ¿no? Minos, Sarpedón y Radamantis, ¿sí? Minos es un gobernante tremendo, es el del Minotauro, ¿sí? Es el del Minotauro. Y acá, interesante, pasemos un minuto a la Carta de Estados Unidos. Pues yo voy a usar otra Carta de Estados Unidos, que es la llamada tradicional, aunque esta no está del todo bien corregida, que es la carta... ¿En qué grado está la de Sagitario? 12 grados. Bueno, es exactamente, me habría que correrla a 12 grados, porque con el apuro no la levantamos bien. La de Estados Unidos. Aquí. La que Claro, Alexander Marx. Este gobernante, Minos, ¿sí?, tenía oculto a ese hijo de su mujer con un toro, ¿sí? Lo tenía aprisionado, que era el famoso Minotauro, que mata a Teseo. Fíjense dónde tiene Estados Unidos la casa 12, del oculto, tiene el signo de Tauro, ¿no? Entonces, si tomamos este mito, ¿sí?, que también va a ser, que va a tener con Europa, y este es el otro actor que está por detrás, que es el gran seductor, que tiene Sol, Júpiter, Venus, ahí en un stellium, en Cáncer, ¿sí? Siempre está por detrás, ella es seduciendo, nosotros somos los buenos de la película, como nos hicieron creer durante tantos años, con la película americano bueno, indio malo, americano bueno, mexicano malo, americano bueno, alemán malo, coreano, vietnamita, y creo que en esa gansada de película de que el 4 de julio, que ya peleaban contra los extraterrestres, entonces el día de la Independencia. El Día de la Independencia pasaba a ser el 4 de julio del planeta, ¿sí? Entonces, los gringos, como le dicen acá, bueno, nadie quiere mucho a los gringos, nada más para sacarle plata. Entonces, pero fíjense lo interesante, ellos no tienen la cuadratura Venus-Plutón, justamente porque se manejan con esta cuestión de seducción, de hacerse buenos. Pero cuando vemos esa conjunción del inicio de la guerra, según esta carta, que cae en la casa 9, ¿sí?, es Plutón, que está, como dijo bien Walter antes, ¿no? Ellos ponen la cosa afuera, el negador, Sol, Júpiter, ¿se acuerdan? Ese optimismo, que siempre ellos son los buenos, el mal siempre está afuera. ¿Dónde lo pusieron? En el extranjero. Vamos a fomentar esa guerrita, ¿sí? Vamos a mandar armas, vamos a hacer intervenir, y vamos a poner toda esa conjunción, y es el retorno justo de Plutón. Fíjense que está casi partir, creo que 27, 30 y... ¿cuánto dice? 27, 18. 24, 18. No, 27, 18. 27, 18 y el natal es 27, 22. Y 27, 33 es el natal. 15 minutos. Sí, está partido. Está a partir.
Está a partir de 15 minutos de diferencia. Está a partir. Justo en el momento de inicio de la guerra. Y están Venus. Entonces, nuevamente se está repitiendo el mito, pero ahora es el mito de Europa. ¿Sí? Y si vamos al desarrollo del mito de Europa o el ciclo de Minos, que va a ser largo, Minos se transforma en un tirano. ¿Sí? Sí, y uno se pregunta, ¿cuántos tiranos de Tauro hubo? Hitler, Saddam Hussein, creo que alguno más había. Sí, algunos Sí, pero sí, hay varios. Hay muchos. Muchos, ¿no? Que es como herencia de este mito que está por detrás. ¿No? Entonces, ¿en qué se transforman estos finalmente, después de ser tiranos, en los jueces de los muertos? Fíjense que ya están tratando, siguiendo el tema de la Casa 9, que fue lo que dijo Biden, que es Escorpio también, de que quieren juzgarlo como criminal de guerra. Ya quieren hacer juicios, ya están anticipando el tema de los juicios, un nuevo juicio de Nuremberg. ¿Sí? Si vamos por este mito, la cosa se va a poner muy espesa, porque acá no hay solución. Acá hay no hay una solución colegiada como en el otro mito. Se va a poner difícil, la cosa va a seguir, se va a poner muy difícil. Si vamos por el otro mito, bueno, podrán llegar a un acuerdo. Esperemos que pueda operar más el mito plutoniano, y entonces llegar a un acuerdo, porque si no, acá se van a ir a las bombitas o una guerra más generalizada. El tema es que, volvemos a la carta de Putin, ahora vas a ver algo interesante. Fíjense donde tiene Putin Júpiter, en el signo de Tauro. O sea que Putin, a través, no directamente él, sino a través de el que fue Medvedev, creo que se llama, el que fue su primer ministro, que lo reemplazó, que es, vamos a decir, su títere también, el que responde a todo lo que dijo. Bueno, la idea de Putin es unir Lisboa con Vladivostok en una Eurasia. ¿Sí? Entonces, ¿qué será el proyecto a largo plazo? O sea, es la seducción que quiere, así como Estados Unidos se dejó con plata, digamos, poniendo dinero, el plan Marshall, que después obviamente es un dinero que nunca se cobró, que nunca se sabe, ellos manejan el dinero del mundo, tienen la maquinita, hacen lo que quieren. Es como bien dijiste, tienen la deuda más grande, que es el equilibrio que tienen con China. China es el poseedor más grande de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si China sale a vender los bonos del Tesoro de Estados Unidos, se va a la quiebra, pero China se queda sin su principal cliente. Ahí tenemos nuevamente los chinos con su equilibrio a ver hasta dónde pueden tironear, ¿sí? Porque acá estamos hablando ya de esta cuestión. Entonces, supongo que los chinos querrán, si presionan a Putin, van a querer hacer una solución más colegiada. Putin tiene tanto el mito de Perséfone, del rapto, pero también tiene el mito. Fíjense que está conectado, tiene una cuadratura con Plutón, ¿sí? Y tiene un quincuncio a todo ese stellium, ¿sí? Y una oposición, aunque está amplia, pero es aplicativa, entre Venus y Júpiter. Entonces, tiene los dos mitos. Parecería que la llave está en qué se le va a ocurrir a Putin, ¿sí? Si va a querer negociar o no va a querer negociar. ¿A dónde va a llegar al extremo? Direcciones de arco polar tienen un mal aspecto, Venus-Neptuno, sí. Entonces a nivel diplomático, claro. Puede ser que él toma decisiones equivocadas, pero también tiene mucha gente alrededor. Claro. Pero fíjate que la gente alrededor, uno pensaba, por todas las presiones que se le están haciendo a la oligarquía, a la plutocracia, que le están sacando la plata, y sin embargo nadie se atrevió todavía a cuestionarlo. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces parece que este hombre, por la dirección que yo hago, así como la C60 invertida, Putin está con el Sol progresado en Leo. O sea que él está encarnando nuevamente lo que sería un rey, un zar, ¿sí? Como lo dice en el autócrata, pero bueno, la astrología lo está fundamentando de alguna manera. Pero también está en 20 y algo de grados, a ver si la tengo por acá la carta, lo puse,
está en 17 grados, o sea que ya pasó, pero está tocando el nodo de su carta, hacia el eje nodal. Está tocando el nodo sur, ¿sí? Entonces él quiere también traer la gloria del pasado. Fíjense que una de las frases que él dijo es la mayor catástrofe del siglo XX fue la disolución de la Unión Soviética. Él quiere rescatar la gloria de la Unión Soviética, no el sistema comunista, porque no es comunista, más bien justamente es ortodoxo en el sentido religioso y ortodoxo capitalista en el sentido económico. Entonces, estamos hablando de alguien que quiere la gloria, Leo, ¿sí? Y que quiere expandir y que está totalmente en contra, bien desde Leo, con todas las posturas nuevas acuarianas, es homofóbico, no quiere saber nada del tema de las cuestiones de género, no quiere saber nada de todas estas cuestiones que estupidizan a la gente. En eso yo estoy de acuerdo, aunque estaría de otra manera, no de la forma que él lo plantea, ¿viste? Pero lógico, son otras tantas herramientas de distracción en este periodo que estamos hablando, si desde la astrología precisional lo plantearíamos, estamos en el periodo acuario de la era de Piscis, donde sería un acuario en la casa 12, ¿sí? Es decir, si arrancamos, dividimos en la astrología precisional un zodíaco de 12 signos, o sea, 12 signos de periodo de 178 años, que arranca con Piscis. En este caso, como se toma la coincidencia con la estrella Omicron de Piscis, arrancaría en el año, es una coincidencia del eje de precesión de los equinoccios ahí con esa estrella, en el año 11, y este periodo arrancó en el año 1975, que ahí vemos, a partir de ese año 1975, cómo todo lo acuariano empieza a irrumpir. 1977 es el Internet militar, 1975 el gran destape español, el lado saturnino, es decir, el lado liberador lo vieron los europeos. En América Latina, especialmente ustedes son del norte, en América Latina nos metieron en todas las dictaduras, ¿sí? El lado saturnino de las... fíjense que también los personajes importantes han sido acuarianos, en el caso de Rusia, Yeltsin, Gorbachev tenía ascendente acuario, el que nombró el gran ídolo, el gran mesías, Barack Obama, que le dieron el premio Nobel de la Paz y la Bello, más que porque es negro, debe ser por eso, porque como después no hizo nada por la paz. Entonces, en mi país, el presidente anterior, Macri, digamos que también un don nadie que apareció de la nada, bueno, como que todo lo acuariano está favorecido, y también ahí vemos, vamos a hablar en la cruz fija, hay 3 signos que tienen raptos, ¿sí? Porque en Acuario es el rapto de Ganímedes, que es el jovencito que, hay 2 versiones, una es que lo rapta Zeus con el águila, Escorpio, ¿sí? O la otra es que lo rapta Minos, Tauro, ¿sí? Entonces, si ustedes ven lo que pasó, el rapto de talento, el rapto, vamos a hablar concreto, el rapto de niños, el rapto de mujeres, todo eso en forma muy concreta que es un fenómeno que viene pasando en los últimos años. El otro, el rapto de talentos, por ejemplo, de los países que tienen como águila el escudo, Estados Unidos, ¿no? Se llevan los talentos y se los llevan para allá. España, otro, ¿no? Que se llevaron al famoso jugador de fútbol Messi, ¿sí? Alemania, que también se lleva, ¿sí? Ahí vemos todas esas cuestiones de raptos más, digamos, sutiles, ¿no? Y después tenemos, obviamente, los raptos, el rapto de mujeres, el rapto de niños, ¿sí? Que es el comercio de todas esas cuestiones. El otro aspecto de Acuario, y que lo vemos también por esa relación con 12, es que estamos prisioneros, casa 12 de la tecnología, Acuario. Y que es decir, ya hemos tenido ahora creación, no manejo, engaño, bien de casa 12, una pandemia, casa 12, una enfermedad que tiende a decir que es crónica. Por supuesto, hay quien cree, quien no cree, por supuesto, esto está muy manejado, muy manipulado, pero bueno, son todos los efectos de la casa 12. Entonces, fíjense que esto también está influenciando todo esto que podríamos hablar que sería lo que
en la filosofía se llama el zeitgeist o espíritu de la época, es lo que está por debajo de todo esto. Entonces, tenemos una guerra que también es informática. Los hackers que están interviniendo en esta guerra, cambiando o mandando fake news, o sea, noticias falsas. Es decir, todo esto está acá y todo es cuestión de que nos están engañando y no sabemos para qué en realidad esto nos sirve para tratar de decir, bueno, a ver, ¿por dónde va esto en realidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que, por dónde va realmente? Porque si uno le crea un diario que es pro-occidental, están haciendo atrocidades. Si le crees al otro, te dicen, no, mira, eso está fabricado. ¿Quién dice la verdad? ¿No? Por eso como inicié diciendo, en una guerra lo que termina, la primera víctima es la verdad. ¿Sí? Entonces, claro, y lo que gana es la opinión pública. Exacto. Eso es más, esa gana y la verdad. Claro, ¿verdad? es Vox Populi, Vox Dei, como dice el voz del pueblo, la voz de Dios. Entonces, en eso, en la carta de Estados Unidos, de Géminis, que tiene la luna en Acuario en el medio cielo, justamente, es lo que siempre hacen valer, la voz del pueblo, ¿no? El gobierno, casa 10, del pueblo, luna, para el pueblo, luna, y por el pueblo. Bueno. Bien de ustedes. Poco creíble, pero bueno. La sombra leonina, digamos, el signo opuesto, Leo está atrás. Y ellos también tienen ese... Todo está manejado por, digamos, desde el punto de vista de esa carta. En realidad, si vemos el poder oculto, es un poder oculto internacional, porque está en la casa 9. O de una logia, ¿sí? De una organización, como la masonería, ¿sí? Que es tan fuerte en Estados Unidos, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver a quién le conviene, cuál va a ser la ganancia, qué plata van a sacar cada uno de los actores. Y después, bueno, nosotros veremos cómo nos adaptamos. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo, pero bueno, en todas las cartas, Zelensky. Zelensky es interesante verlo, porque claro, Putin no le tenía ningún respeto, porque es un actor. Ustedes fíjense la carta, hay una estructura, digamos que en la psicología junguiana se llama el puer eterno, el adolescente eterno, ¿sí? Que astrológicamente, tengo un estudio hecho, que es personas que tienen muy pocos signos cardinales, si tienen mayoría de mutables, mueren jóvenes. Ese grupo de los que mueren a los 28 años tienen casi todos signos mutables, ¿sí? En sus cartas. Por ejemplo, Kurt Cobain tiene como 4 planetas en Piscis, 4 planetas en Virgo, todo en oposición. Todos mueren a los 28 años con el retorno de la Luna, ¿sí? 27, 28 años. Cuando tienen mayores signos fijos, como es el caso de Zelensky, ¿sí? Y se le compensa un poco porque el regente del ascendente está en un signo cardinal fuerte como es Capricornio, es decir, hay una suerte de compensación. Es un presidente, para ser presidente es joven, tiene 42 años, casi, es muy joven para ser presidente. Es de los nenes del Foro Económico Mundial. Claro. Y él tiene aspecto juvenil, y como buen ascendente Géminis, incluso ahora los planetas en la casa 9 también, no solamente son líderes religiosos, sino son los actores. Muchos actores tienen esto porque el teatro originalmente estaba vinculado a la representación de los dramas divinos. Y él llegó a ser presidente haciendo de presidente en una serie, matando a todos los, no sé si no vieron el video, que mataba a todos a los políticos corruptos, ¿sí? Entonces Putin nunca le tuvo respeto. Entonces, ¿qué pensó? Dijo, bueno, yo lo ataco y renuncia y se va. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Ahí es como que puer, la contraparte del puer, es el Cenex, ¿sí? El Cenex es Saturno, justamente. Y ahí parece que esto lo obligó a este hombre a madurar, o le escribieron muy bien el guión que tiene que actuar, ¿viste? O le salió, fíjense que tiene un gran trino entre el ascendente, Plutón, y el otro era... Ahí en medio cielo, ¿sí? Medio cielo, ascendente, Plutón. Entonces parece que sacó, o él encarna de alguna manera, ¿sí? A ver, espérame, quiero ver.
el país él es 5 grados de Acuario, la luna, Ascendente de China. no, la luna de Ucrania está en Acuario. Entonces, de alguna manera, él encarna la voz del pueblo. Él puede manifestar la voz del pueblo. Fíjense que ahora lo quieren consagrar como el personaje del año, ¿sí? Entonces, no sé si será la actuación del año, el Oscar al año, sí. No sabemos. Premio Nobel. El premio Nobel, sí, el premio Nobel, no sabemos cómo va a ser, pero bueno. Premio Nobel de Davos. Esto va, obviamente, no, acá sabemos si es una actuación, qué actuación, sabemos que todos los políticos actúan, no hay ningún héroe, ya lo sabemos, pero está sacando unas agallitas que Putin no se esperaba, ¿sí? No se esperaba las agallitas, porque él pensaba, diga, se va corriendo, por eso no quería hablar con él, porque no lo considera un político. Putin es un político de raza, y es un Cenex, es un Sol conjunción Saturno, por eso, si bien ven ahí el conflicto por Cenex se está dando entre Putin y Zelensky. Entonces, el Zelensky encarna la rebelión contra el padre opresor. Dicho como dirían las feministas, el patriarcado sería, ¿no? Entonces, Zelensky está combatiendo eso. O por lo menos es la figura que él está actuando, ¿no? Y ahí se está dando ese conflicto entre los dos, ¿sí? Que, bueno, es un conflicto personal. Ahora, ¿cuánto esto de lo personal influenciará a Putin para tomar la decisión? Porque supuestamente él quiere terminar la campaña el 9 de mayo. Como estaba diciendo, es el día de la liberación, porque es el día que le ganaron a los nazis, ¿no? Y hacen ese famoso desfile. Entonces, ¿podrán nuevamente llegar a un acuerdo? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuál de los dos mitos actuará? Es decir, obviamente si gana el mito del rapto de Perséfone y hacen esa solución, no quiere decir, y si Putin continúa en el poder, no quiere decir que renuncie a ese Júpiter en Tauro, que se lo actúan, fíjense que se lo actúan los socios, ¿no? Está en la casa 7, se lo actúan los socios. O sea, Medvedev, ahora escuché a otro asesor decir exactamente lo mismo, más o menos, que vamos a actuar, que la guerra es contra Occidente, ¿sí? Ya no dice que es contra, es decir, contra Occidente que está tratando de pasar. Bueno, hay que poner de acuerdo este eje, en realidad, Tauro-Escorpio, ¿sí? Y las consecuencias, es el eje que maneja el tema de la economía. Y si hablé el eje sería Acuario, ¿no? Que hablé del espíritu de la época, del periodo que estamos pasando en la astrología precisional, es porque se completa la cruz fija, Acuario, Leo. Entonces, ahí tenemos conflicto duro, porque es un conflicto que abarca toda la idea de la época, ¿sí? Todo el tema del manejo del dinero, la distribución, la supuesta libertad que tendríamos o no tendríamos. ¿Qué se sabe? ¿Cuánto apoyo tienen esos dos de su propio pueblo? ¿Cuánto apoyo tiene Putin de Rusia? No se sabe. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Ese es el tema. Nada más lo que ellos quieren poner, ¿entendés? Eso es lo que ellos quieren poner. Si lo ves astrológicamente, Saturno por 4 a Putin no lo está apoyando, no lo están apoyando mucho, y en posición a su Plutón. No creo que tiene que salir a poner mano dura, a reprimir, porque si no, está complejo, ¿entendés? Pero sabemos como al pueblo, como decían Julio César, dale pan y circo. Esto es lo que nos han manipulado. Algo va a pasar porque al rato va a haber el mundial de fútbol. Claro, ahí se termina todo. Esa guerra para que podamos transmitir el fútbol. Claro, si no, ¿entendés? Y ahí viene Júpiter, ¿no? Vamos, sigamos la fiesta, ¿sí? Hay que, pues, el polvo, hay que darle para encima, hay que terminarlo esto de alguna manera. Lo cual no quiere decir que Putin no siga manteniendo sus ambiciones, ¿sí? De la Eurasia. Entonces, en algún momento van a volver a chocar. ¿Sí? Claro, no lo va a soltar eso. No esto va a ocurrir, habríamos que mirar con más detenimiento tanto los tránsitos, las direcciones, las progresiones de lo que se viene, porque
como bien dijiste, tal vez cuando el retorno de Urano algo, algo explote, ¿no? ¿Mm? Ahí. Entonces no sabemos por dónde va. Bueno, no los quiero entretener La más. cosa Porque, es si es que Rusia va a ganar Europa sí, o la OTAN sí, permanece. mantiene, Exacto. nos puede detener. Por eso. Ese es el tema. La cortina de hierro, Claro. Cuando yo era niño, Sí, la cortina de hierro, hierro. y nosotros pensamos que eso va a ser para siempre. Sí. Nunca más Rusia se va a conectar con Europa. Nuestros papás que vivieron la Segunda Guerra Mundial, dijeron, eso ahora es seguro. Ese, Nunca más. Y de plano, en pocos años todo cambió. claro. Sí, es muy interesante ver la carta de la caída del muro, que sería como el comienzo de esta nueva civilización, ¿no? Ave María, Y justamente todos esos planetas en Capricornio caen sobre los planetas en Capricornio, y entonces fue la crisis, es la crisis del sistema capitalista globalizador. Este es esto. Y Rusia en este caso viene a representar la ortodoxia que trata de romper ese impulso globalizador, que en realidad la globalización es impongo la filosofía de Estados Unidos. Todos a comer McDonald's, chicos, y a mirar los Simpsons, que justamente empezaron ahí, y volvámonos todos tarados, todos Simpsons, así, eso es lo que quieren los Estados Unidos, de muchas maneras, con la televisión, con la propaganda. Tu paisano también. El Papa también. Mi paisano, bueno, no hablemos del Papa argentino, ¿no? Así que bueno, está por ahí la cosa. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, yo acá concluyo. Esto lo subimos a internet y te lo bajan en 2 minutos en YouTube. En YouTube te lo bajan en 2, tampoco lo que dije, lo bajan en 2 minutos. A ver si tienen alguna pregunta para Alberto, comentarios. Voy a poner la grabación. Sí.